Hoy vamos a hablar de una época muy concreta que abarca desde el final de la Alta Edad Media, en el siglo IX, hasta el primer tercio del siglo X. Para que entren en situación, les diré que nos estamos trasladando a través de las páginas de este libro al Emirato de Córdoba, donde vivió un hispano que pudo cambiar el rumbo de nuestro país, de España. Es una historia impresionante, entre otras cosas por el desconocimiento que existe en torno a este protagonista en concreto y a esta época en particular. Del protagonista sabemos más a través de la novela El Señor de Bobastro, publicada por La Esfera de los Libros. Su autor es Bernabé Mohedano Cuadrado, que se ha documentado durante nada menos que 5 años para acercarnos este personaje. Bernabé, bienvenido a este programa y muchísimas gracias por descubrirnos a este personaje. Gracias a ti, gracias por la entradilla, que me ha encantado, muchas gracias. La verdad es que a mí me ha sorprendido muchísimo, y lo decía al principio, el desconocimiento que existe sobre esta época en particular y estos personajes que dices, pero ¿cómo es posible que no estén en los libros de historia? Eso es lo que me llamó a mí la atención exactamente cuando cogí y me encontré con Omar Ibn Hassún, que es un personaje reconocido totalmente académicamente, pero yo que era, que me gusta mucho la historia, apasionada de la historia, la novela histórica y de la zona, porque mi familia, digamos, que es cordobesa y este hombre pues vivió en Málaga, tuvo su capital en Málaga y no conocía nada de él. Entonces ahí fue lo que me llamó un poco a documentarme, a saber quién era, dónde estaba, realmente qué es lo que hizo y poder contar una historia, digamos, al público más general. ¿Y cómo te acercaste exactamente a esta historia? Precisamente quizás por esos orígenes comunes, ¿no? Porque geográficamente te atraía. Sí, bueno, fue un libro que me regaló mi padre que se llama Los Reinos Olvidados, y allí pues cubría una serie de reinos en España y uno de ellos era este de Bobastro de Omar Ibn Hassún. Está como, ahora es una zona muy, muy famosa por lo del Caminito del Rey, es esta zona como de Málaga, de la serranía malagueña y tal, y decidí ir a verlo cuál era la capital. Hay unas ruinas, hay una basílica mozárabe que se cree que es del siglo VI más o menos, y la verdad es que estuve viendo el sitio y me pareció brutal. Me imaginé allí a las tropas del emir yendo a conquistar la fortaleza cristiana y dije, aquí hay una historia que contar, y me puse a ello. Y además en el libro les contaré luego que tiene un apéndice en el que se incluyen muchos lugares muy característicos, porque aquello es un escenario épico absolutamente, ¿no? Un escenario de novela, y lo reconoces a través de las descripciones de las páginas del libro, ¿no? Sí, he querido ser muy cuidadoso, claro, al final yo he pensado en un libro que a mí me gustaría leer y me gustan bastante las descripciones, y bueno, pues he intentado acercarme a los lugares y efectivamente pues ser prolijo en detalles y dar un poco cuenta de los sitios en los que estaba. Bueno, vamos a dejarles a los oyentes que se acerquen a la historia del Señor de Bobastro y dejemos que sea el propio protagonista el que se presente. Yo, Alfonso, hijo del tuerto Gonzalo y de la bella Isabel, nieto de García de Tú y Martín de Tucci, el Moro, el Orán Sillat, el Cadí de Bobastro, Sansón, el juglar del sur o el hispano, comienzo esta obra en el año 918 de nuestro Señor. Hay quien hoy, reconociéndome por alguno de mis muchos nombres, me presume dichoso. Envidian mi barba cana, mi bolsa repleta de oro, la preciosa cruz que protege mi pecho, la inmaculada túnica que me viste e incluso la multitud de cicatrices que me deslucen. Perciben atinados una larga y ajetreada vida a mi espalda. Vislumbran al guerrero superviviente merecedor de descanso. Ingenua codicia, si averiguaran la verdad. Bueno, ya ven ustedes que el protagonista del que hablamos ha tenido numerosos sobrenombres a lo largo de la historia, que son apelativos dignos de una persona importante, ¿no? De un héroe, que eso es bastante habitual en la cultura española, ¿no? Cuando empieza a ser una persona destacada le ponen esos apelativos, y yo creo que esto le pasa un poco a este protagonista, ¿no? Efectivamente, este protagonista es Alfonso, que es Hafs al-Marra en la historia real, digamos, en la historia documentada, que es el principal lugarteniente de Omar. O sea, yo cuando me paro a escribir un poco la historia de Omar, decido hacerlo desde una perspectiva de su amigo, de su lugarteniente, para darle... Creía que podía ganar con esa distancia, darle más profundidad al carácter, porque por no tender a contar uno su propia historia, me gustaba más que lo hiciese una tercera persona, y este Alfonso, pues a lo largo del libro acaba acaparando un protagonismo total, y estos apodos, digamos, que se le van poniendo, pues vas encontrando a lo largo de las páginas las razones por las que se le llama así. Pero además está muy bien que en un primer momento, ¿no?, se hable de todos esos apodos para que ya en un momento determinado digas, no, pues es que esto es una persona que se la ha ido conociendo en diferentes ámbitos, en diferentes contextos, de una manera muy particular. Y es curioso precisamente cómo arranca con dos
protagonistas, por así decirlo, en paralelo, ¿no? Y conforme van pasando las páginas, dices, bueno, pues va a tener más peso uno de ellos, ¿no? Esa bifurcación que yo me imagino que a la hora de escribirlo ha sido complicado, ¿no? Ha sido complicado, pero ha sido, no sé si llamarlo azar o no planeado, o ha sido el libro realmente me lo demandaba, o sea, yo no era mi idea cuando empiezo a escribirlo era que la historia de Omar sea la principal, digamos, aunque lo cuente desde esa tercera persona, pero luego la microhistoria de Alfonso es, digamos, la que va cogiendo más peso y yo creo que desde un punto de vista incluso de lectura es la que más demanda el conocimiento, o sea, te interesa la gran historia de lo que pasó en ese momento con Córdoba y con Abderramán III, y etcétera, etcétera, pero esta microhistoria de Alfonso, de sus avatares, de sus amores, de la traición, de tal, yo creo que coge mucho peso y fagocita finalmente a Omar. Y sobre todo que la escritura a veces te lleva por otros caminos, ¿no? Que no tenías planteados en la estructura, sino que directamente te ha ido llevando poco Así a poco. Fue. Oye, Bernabé, estaba escuchando yo en la documentación de esta entrevista que arrancaste escribiendo a mano esta obra. ¿Es posible que arrancaste así? Sí, esto fue una locura. En plan a base de unas anotaciones como quien hace un boceto, ¿no? Totalmente, desde el romanticismo absoluto, o sea, sí es cierto, porque yo al final, digamos que ha sido un pasatiempo, un hobby, no sé cómo llamarlo, lo que pasa es que me ha ocupado muchísimo tiempo, pero yo empiezo a escribir desde un punto de vista romántico porque yo soy un apasionado, me gusta mucho la lectura y yo quería escribir un libro. Y me imaginaba escribir un libro un poco a la antigua, casi si no con máquina de escribir, casi a mano. Entonces es cierto que lo empecé a mano, pero luego la verdad es que me di cuenta de que el tiempo que perdía era enorme y me reconvertí al mundo digital y escribí de forma normal de ordenador, claro. No, y sobre todo que has invertido muchísimo tiempo y es que esta época decíamos que era bastante desconocida, estamos hablando de una época importante para la historia de España en particular, que va desde mediados del siglo IX hasta el primer tercio del siglo X, de la que se desconoce bastantes datos y, sin embargo, claro, para toda esta documentación tú comentabas que has estado hasta 5 años, ¿no? Recopilando datos. Se conoce, está mucho más divulgado porque es la época, coincide históricamente con Alfonso III el Magno de Asturias, entonces ahí sí que... Como que nos centramos en el tercio superior, ¿no? Exactamente, el tercio norte exactamente. Y lo que pase ahí abajo, bueno, pues... Claro, yo creo que tendemos a ensalzar de una forma natural, o sea, porque nos sentimos más descendientes de esos asturianos en un momento dado y creemos que esa es una España, pues esto de Asturias es España y lo demás es tierra conquistada. En la historia yo creo que es una de las razones por las que Omar está en este anonimato, un poco que lo que sucedía en Al-Ándalus nos importaba menos, cuando lo cierto es que en Al-Ándalus el 90% de la población, un porcentaje altísimo, era población hispana, población que es una sociedad muy compleja, porque los árabes han entrado 2 siglos antes y priman mucho desde el punto de vista de religión, pero sigue habiendo una mayoría cristiana que aguanta ahí, digamos, el tirón, que aguanta sus valores, su tradición, es justo posterior a los mártires de Córdoba, que eso sí que es un suceso bastante conocido, como a mediados del siglo IX, 850 más o menos, y ahí que hay luchas de religión claras, hay muchos que se convierten, que son muladíes, los principales nobles locales, como era Omar en este caso, que es un noble como de sexta generación, y entonces es una época que para mí es muy convulsa, es muy apasionante, por entender todas estas relaciones entre los distintos reinos españoles, tanto cristianos como con Al-Ándalus, y dentro de Al-Ándalus pues también la convivencia de las religiones y de los hombres, digamos. Y eso me interesa especialmente cuando hablamos de la convivencia de las religiones, porque a lo largo de la historia pues la Reconquista nos ha enseñado como que fueron los cristianos los victoriosos y que los árabes fueron expulsados de una manera rápida de España. Pero lo curioso es precisamente esa convivencia cuando se mezcla religión, etnia y precisamente cuando no todo es lo que parece. Quiero decir, en muchos casos en la historia se ha entendido como los buenos y los malos, ¿no? Uh-huh. Y con personajes que aparecen en este libro dicen, pues mira, es que era árabe, pero tenía buen corazón, ¿no? O hispanos que de repente dices, no, pues quizás la maldad que puede tener al que tradicionalmente se ha encumbrado, ¿no? En la realidad era de otra manera. A mí, de hecho, me ha chocado bastante porque siempre estamos acostumbrados al negro y al blanco en España, ¿no? De quiénes son los malos y quiénes son los buenos. Exacto, o sea, antes cuando decía que cuenta la historia Alfonso, por ahí va un poco esta parte, para tratar de reflejar la complejidad de Omar, que es un oportunista, que él cambia de religión un poco en función de cuáles son sus intereses. Él sí que encabeza esa resistencia hacia los árabes
desde un punto de vista sobre todo hispano, que aglutinaba a los hispanos, ya fueran cristianos, ya fueran árabes, o sea, ya fueran musulmanes, etcétera, etcétera, pero él encabeza un poco todo ese malestar con el mundo árabe, pero él participa en aceifas contra cristianos del norte, en un momento dado dentro del ejército del emir, luego él lucha con el emir con la ayuda de los cristianos del norte tal, hace alianzas con los reinos del norte de África. Bueno, al final es cierto que es un héroe olvidado, que no nos lo cuentan y que nosotros estamos contándolo desde la perspectiva cristiana, pero evidentemente cada uno tiene sus intereses y los sigue como cree. Y además es un libro que, aunque es novela, contiene bastante estrategia política, que podría ser válida hoy en día. Sí que es verdad que hay una serie de, pues por ejemplo, conversiones, ¿no? Cambios de religión, etcétera, etcétera, que vienen a expresar a lo que se llegaba en aquel momento, ¿no? Por conseguir un fin, en muchos casos, pues como sabemos, político, económico, ¿no? Todas estas cuestiones. Es cierto, yo le he querido dar esa perspectiva del interés más que la perspectiva de, digamos, de San Pablo que se cae del caballo. O sea, que creo que puede existir y creo que puede existir esa conversión, pero muchas veces en un dirigente político de esta talla, o humano, o un líder humano de esta talla, yo creo que responde más a sus objetivos estratégicos que a que en un momento dado, oye, se convierta en cristiano o se convierta en chiita, porque es que en el caso de Omar es así, pasa de ser un musulmán acérrimo a cristiano, etcétera, etcétera. Y además unos cambios que ahora mismo hoy en día nos parecerían rarísimos y ayer eran, bueno, pues estaban prácticamente a la orden del día, ¿no? En plan de hoy soy cristiano, pues mañana soy musulmán y pasado... Claro, se entendía, muchos se convertían a ser musulmán por un tema impositivo. O sea, es como si a nosotros ahora pues tuviésemos obligaciones fiscales distintas según el credo que rezásemos. Pues muchos a lo mejor nos apuntábamos a lo que fuera. Exacto. Porque nos rebajara un 20%. Bueno, para que este libro se entienda bien, para que la cronología sea fácilmente comprensible, está dividido en 4 etapas y de hecho está muy bien porque en muy pocos años cambian muchas cosas, ¿no? O sea, como que rápidamente a mí me da la sensación de que es vertiginosa la narración, ¿no? En esos 4 fragmentos. Claro, yo intento seguir un poco un modelo de novela histórica, si quieres, más tradicional, en el que al principio presento un poco los temas y presento a los personajes para que vaya cogiendo ritmo la historia y para meterme en la guerra y finalmente un poco en este viaje personal, un poco de Alfonso también para entrar en conocer lo que pasaba en el Mediterráneo de esa época, o sea, por darle amplitud, y ahí decidí dividirlo en los capítulos que yo creo que separaban bien qué es lo que estaba aconteciendo en cada uno de las épocas. Bueno, tienen que saber los oyentes que estamos hablando de novela, pero es novela histórica. Aquí hay pasiones, hay venganzas, hay luchas, que ríanse ustedes de Juego de Tronos, porque es que esto además era real, ¿no? En plan de aquí ya acababan todos a cuchillo, como quien dice. Total, o sea, los personajes son todos, claro, yo cuando me voy documentando sobre la historia, yo voy encontrando los personajes y al final lo que hago es, tengo determinada luz sobre esos personajes que estuvieron en esta batalla o que participaron en este sitio de tal pueblo o de tal villa, etcétera, etcétera, y lo que hago es mezclar sus vidas, un poco hibridar las distintas vidas de los personajes para darle sentido a la novela, porque una de mis obsesiones es que tuviera cierta verosimilitud histórica. O sea, luego evidentemente pudieron suceder las cosas de otra manera y que cada personaje tuviese una motivación. Pero sí, la idea es esa, que fuera muy real y pasa de todo. Y hablando de realidades, precisamente, Bernabé, al término de la novela hay una nota en la que dices, muy honestamente, qué es realidad y qué es ficción, ¿no? ¿Qué está ficcionado, qué está basado en hechos reales? También un listado de topónimos, porque es verdad que nosotros conocemos una serie de localidades a día de hoy con el lenguaje del siglo XXI, pero que en aquella época se llamaba de otra manera, ¿no? Entonces, es curioso cuando dices, pero si aquí he estado yo, si esto lo conozco, ¿no? Ese momento... Sí, es una de las dificultades que puede tener en la lectura del libro, pero a mí me parecía importante que si lo estaba contando un guerrero mozárabe del siglo X, que hablase como hablaría un guerrero mozárabe del siglo X. Entonces, si en ese momento se decía Córdoba, pues es Córdoba, que se lo entendemos muy fácilmente, pero a lo mejor hay otras ciudades, como puede ser Astigi, que es Écija, que sale bastante y tal, pues yo le pongo Astigi. Entonces luego después, sí, pero a mí ese tipo de topónimos, de utilizar palabras de la época, nombres de la época, creo que te ayuda a meterte en el libro y a que lo sientas más de forma directa. Ese arranque que escuchábamos al principio, ¿no? Cómo estaba escrito en primera persona, yo pensaba en el personaje en concreto, que suena un poco a exorcismo, ¿no? Un poco a reconciliación con su historia de, mira, pues ahora os voy a contar lo que ocurrió, ¿no? Ese arranque que es tan cinematográfico, por otro lado, ¿cómo lo planteaste tú? ¿Al comienzo de la novela lo tenías muy claro? ¿No? Porque es como...
por así decirlo, un arranque redondo, ¿no? Curiosamente, tenía claro el principio y el final. O sea, tenía claro el principio y el final. Una vez que decido que lo cuente Alfonso, sí tengo claro que quiero que lo cuente desde cierto, además, un pozo de perdedor. Oye, de que ha participado en 1000 batallas, de una vida ajetreada, de una vida de un hombre que te llame la atención desde el principio, pero de que no deja de ser alguien que sus sueños han muerto y que no ha alcanzado los objetivos que tenía. Entonces me parecía que podía despertar la curiosidad del lector de decir, oye, vamos a ver qué le ha pasado a este hombre, qué le ha pasado a este hombre, que tanto ha sufrido, ¿no? Sí. Por así decirlo. Hay una parte en la que hay un lema de San Agustín que hace suyo el protagonista, que dice: acéptate, conócete, supérate. A mí, esto leído en estas páginas, decías, bueno, es que es un poco el leitmotiv de la vida, ¿no? de este protagonista, que a mí me parece como una enseñanza que deja esta novela, ¿no? para los tiempos futuros. Claro, yo soy agustino, yo estudié en los agustinos. Entonces ahí tengo, lo leía en el patio de mi colegio, y llevo a los niños ahí ahora. Entonces lo leía en el patio del colegio y a mí es una frase que siempre me ha gustado mucho. Es verdad que recojo varias frases de San Agustín, porque a mí me gusta mucho como pensador. Y esta efectivamente es uno de los lemas que se repite Alfonso para superar las adversidades que se va encontrando, de decir, oye, como encuentres lo que te encuentres, tú eres capaz de superarte y precisamente ante los momentos difíciles es cuando más te encuentras a ti mismo. Pues fíjate, Bernabé, yo sin saberlo me hizo gracia encontrar por ahí esta frase. Muy bien cogido. Y dije, ¿de dónde ha salido esto? Porque es algo tan característico y además los que hemos estudiado en colegios similares, pues tenemos como muy impregnado este lema y dije, esto tiene que salir de alguna parte en concreto. La verdad es que, señores, tengo que decirles que es un libro que se lee rapidísimo, que hay muchísimos datos, es verdad, hay que estar más o menos, pues eso, con la cabeza clara para no liarse, ¿no? Sobre todo con los topónimos y con los personajes, que son muchos. Pero una vez que entras en la historia, te fascina la narración y sobre todo te indigna un poco que no se sepa más este tipo de cosas. A mí, desde luego, Bernabé, me has abierto una puerta para conocer un poquito más el Al-Ándalus de esa época tan concreta, que además en la Edad Media se decía que era todo muy oscuro, muy tétrico, y sin embargo tiene historias apasionantes, ¿no? Pese a la oscuridad de una época, pues eso, que la historia ha tratado de ocultar, ¿no? Que nos quedamos con lo de la Reconquista y con esa parte de luz. A mí me parece que esta es una época fascinante y un contexto maravilloso para esta o para otras muchas más novelas, que no sé si estás planeando algo. Bueno, primero muchas gracias por el cumplido. Estoy en ello, la verdad es que cambio un poco de época, pero porque lo fascinante realmente de la historia es que donde te pongas a bucear encuentras temas brutales y esta época para mí ha sido muy bonita. Lo que pasa es que ya tenía ganas un poco de cambiar de registro. De basta de moros y cristianos, efectivamente. Yo estoy viendo 5 años sí, ya he acabado un poco saturado, porque la labor de documentación es muy extensa. De hecho me decían que, oye, que tenía que seguir por este camino, por todo el camino que tengo recorrido. Claro, después de 5 años de documentación tendrás material para 2, 3 o 4 libros más. Pero ¿no? es cierto que me divierte mucho esta parte de documentación. Entonces estoy viendo otras posibilidades, pero bueno, sí, en el mismo tono, digamos, y en esa parte de descubrir historias dentro de la historia que no sean muy conocidas y que para mí sean apasionantes. Bueno, pues que sepan ustedes que con Bernabé Moedano hemos estado hablando de un personaje para muchos desconocido, de un rebelde hispano que desafió nada menos que al Emirato de Córdoba. El señor de Bobastro pudo cambiar la historia de nuestro país y ahora mismo, Bernabé, nada sería igual. Estaríamos hablando probablemente quizás otro idioma o, bueno, estaríamos de otra manera. En fin, ¿qué saben ustedes? El caso es que este es un capítulo de nuestro pasado relativamente reciente que merece la pena conocer a través de este libro de la esfera de los libros. Yo les voy a dar los datos de la ficha técnica para que cuando se acerquen a las librerías sepan que tienen que preguntar por El señor de Bobastro. El subtítulo es El rebelde hispano que desafió al Emirato de Córdoba. El autor es Bernabé Moedano Cuadrado, con el que hemos estado hablando. Tiene 504 páginas, que es un tochito, pero ojo que no se asusten, que se lee rapidito y cuesta en torno a los 22,90 euros. Bernabé, que he disfrutado muchísimo y ojalá te tengamos muy pronto aquí con otra nueva novela. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Gracias.